Vale, pues vamos a comenzar justo a las 6, hora británica. Buenas tardes, bienvenidos a esta cuarta jornada que hacemos marcado en el mes del TDA, que octubre, como sabéis, es el mes del TDA a nivel europeo. Y además, este año estamos celebrando los 20 años de la entidad, es nuestro 20 aniversario. Hemos procurado durante estos 4 sábados que hemos hecho las jornadas, pues tocar temas novedosos y que, bueno, pues que no son repetitivos para que nos puedan aportar información nueva. Sabéis que en el campo de TDA muchas veces, pues cuando vas a depende de qué jornadas, te suena repetitivo porque pues todo el mundo habla de lo mismo y buscar temas novedosos es complicado. Pero creemos que en el planteamiento que hemos hecho, pues que, bueno, eran temas que no nos habían hablado mucho y que son novedosos. Por tanto, vamos a comenzar. Yo le voy a pasar la palabra, como siempre, a Mari Carmen Echevarría, que es nuestra directora del Centro de Diagnóstico, y nos va a presentar al ponente de esta tarde. Buenas tardes, agradeceros a todos que un sábado por la tarde estéis con nosotros en nuestro 20 aniversario. Y le voy a dar la palabra a Jonathan Molina, licenciado en Psicología y máster en Terapia Psicológica con Niños y Adolescentes, responsable del área de Psicología Infanto-Juvenil del Centro Médico Sanitas en Aspe, Alicante, coordinador del Grupo de Trabajo de Supervisión de Casos Clínicos con Niños y Adolescentes del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana y casi doctor, porque solo le queda presentar la tesis, que lo hará en breve. Te paso la palabra, Jonathan. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, Carmen. Muchísimas gracias, Ana, también. Y bueno, pues que estoy muy contento de estar aquí. Yo os dije que era un reto poder contar algo interesante un sábado por la tarde y que la gente le interese. Entonces, bueno, voy a intentar esforzarme. Bueno, ahora para las personas que no me conozcáis, que, bueno, quizás soy un poco menos conocido que los anteriores ponentes de este ciclo de conferencias que ha organizado TDH Vallés este mes del TDH, pero principalmente mi labor se desarrolla en el ámbito clínico. Soy psicólogo experto en terapia psicológica con niños y adolescentes, pero, digamos, la línea que sigo en mi otro ámbito, que es el ámbito de la investigación, está centrado en lo que voy a hablaros hoy, que es el TDAH en población preescolar. Esto de nombrar preescolar es por esta maldita influencia que tienen los Estados Unidos y Gran Bretaña, que en todos los artículos habla de preschool, preschoolers, aunque ahora hablamos de educación infantil y no de preescolar, pero bueno, intento decir población preescolar, ¿vale? Pero entendiendo niños de 3 a 5 años. Entonces, pues bueno, lo que voy a intentar contaros hoy un poco es no solamente pinceladas del trabajo de investigación que he estado haciendo estos 5 años y que va a dar lugar el 20 de diciembre a, si no pasa nada, la lectura de mi tesis. Y pues bueno, pues un poco hablar de un tema, como decía Ana, es un poco novedoso y a la vez, si el TDAH de por sí ya es un tema controvertido, pues bueno, hablar de TDAH en niños de 3 a 5 años, pues todavía más, ¿no? De hecho, eso se ve reflejado en la cantidad de bibliografía o la cantidad de producción científica que ha generado el TDAH en población preescolar a lo largo de los años, ¿no? Algo prácticamente anecdótico si lo comparamos con el estudio en otras poblaciones de edad, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a intentar en una horita hablaros sobre el TDAH en preescolar, intentar convenceros, aunque creo que todos los que estamos aquí estamos ya más o menos convencidos de que obviamente el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo y por tanto se puede detectar en las primeras etapas y que la detección temprana es clave para la intervención temprana y para intentar modificar la trayectoria o el curso que tiene el TDAH a lo largo de toda la vida o todo el ciclo evolutivo de la persona que lo padece, ¿vale? Entonces, si os parece, como ahora me voy a poner en modo presentación y no voy a ver las cámaras, aunque todos las tenéis cerradas, menos Carmen y Ana, si hay alguna cuestión, creo que puede ser mucho más fluido. Si hay alguna cuestión mientras yo voy haciendo la presentación, pues me podéis parar, ¿vale? Para hacerlo también más interactivo, ¿ok? Que levanten la mano y nosotros le pasamos la... Eso es,
¿vale? Me hacéis vosotras un poco de ojos, ya que yo ya no os veo, ¿vale? O si veis que hay algo que no va funcionando en la presentación, me lo decís, ¿vale? Bueno, yo a esta presentación la he querido llamar ¿Dónde estaban los niños con TDAH cuando iban a infantil? Que luego me di cuenta se parecía mucho a la del doctor Ramos Quiroga, que hablaba de dónde están los adultos con TDAH o algo así, ¿no? Quiero recordar. Esta pregunta es una pregunta real que me hice en su momento y que fue la que dio lugar al desarrollo a mi interés por el TDAH, más en concreto el TDAH en esta etapa. Y es que yo, antes de dedicarme al ámbito clínico como tal, trabajé en el ámbito más psicopedagógico y me encargaba en el centro en el que trabajaba, al poco de licenciarme, de realizar esa primera acogida o esas primeras entrevistas a las familias y muchas de esas demandas pues tenían que ver con casos de TDAH, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención que cuando yo hacía la anamnesis y preguntaba acerca de cómo era el niño en los primeros meses, años de vida, preguntaba por el comienzo de los síntomas, etcétera, casi todos los papás y las mamás me decían que esto no era algo que había surgido en ese momento, ¿no? Cuando venían a consulta, sino que era algo pues, que ya llevaba un tiempo ahí, que las profes de infantil ya nos decían que es difícil gestionar al niño en clase, que siempre ha sido un niño muy movido, incluso casi desde la cuna, pero que, pues bueno, decían que era muy pequeño, que ya maduraría y nos encontrábamos pues, con niños de 8 o 9 años, niños sin diagnosticar, y eran los que yo me encontraba en la consulta, ¿no? Entonces yo me preguntaba que dónde estaban esos niños, ¿no? Cuando estaban infantil y qué hubiera pasado si alguien hubiera hecho caso de esas señales y se hubiera tomado la molestia, se hubiera dado la importancia y yo hubiera trabajado de manera preventiva con esos niños, ¿no? Me preguntaba si esos papás estarían en mi consulta hablando ese día si alguien hubiera hecho esa labor previa. Y fue un poco a partir de encontrarme tantos casos de niños que ya tenían indicadores tempranos de TDAH, por lo que me interesé por el tema y por lo que, como os digo, pues al final, incluso la mayor investigación que creo que voy a hacer en mi vida, que es mi tesis doctoral, que me ha llevado 5 años, pues ha ido un poco sobre esto. Entonces, de ahí el título y es un poco de lo que va a ir lo que os voy a contar hoy, ¿vale? Simplemente, aunque me ha presentado por encima Carmen, pero bueno, como os digo, soy psicólogo, casi doctor, en diciembre creo que ya lo seré, y máster en terapia psicológica con niños y adolescentes. Soy el responsable del área infanto-juvenil del Centro Médico Santías en ASPE y además soy coordinador, como también ha dicho Carmen, del grupo de trabajo de supervisión de casos clínicos en niños y adolescentes. Un grupo que actualmente componen unos 50 psicólogos, un grupo que yo coordino y que bueno, nos reunimos mensualmente para supervisarnos y apoyar el manejo de los casos que llevamos en consulta. Además, soy socio fundador de una sociedad científica que se llama Sociedad Científica Red Infancia por el avance de la psicología infanto-juvenil desde un enfoque científico y además, pues bueno, aparte de hacer formación, como parecido a lo que hago hoy, colaboro con medios de comunicación y una vez al mes, pues bueno, tengo un programa de televisión en la red de televisiones Cable World, donde es un programa que se llama Para Madres y Padres y bueno, intento hablar un poco de psicología, pero con un lenguaje un poco más de andar por casa. Bueno, colaboro con diferentes universidades en cuanto a formación universitaria en relación al TDAH, en la Universidad Miguel Hernández, en la Universidad de Alicante, tanto desde un enfoque clínico como desde un enfoque de cómo abordar esto desde el aula, ¿no? Que es también una línea que he llevado muy intensamente. En concreto, este curso pues, es la tercera edición, la celebramos el año pasado, y es un curso que me sorprende que atrae a estudiantes y a profesionales de muchos ámbitos, ¿no? Veo cada vez alumnos y alumnas de terapia ocupacional, alumnos y alumnas de medicina, por lo tanto, pues parece que el interés por el TDAH va más allá que de nuestra disciplina, ¿no? También he colaborado con la Universidad del País Vasco en unas jornadas sobre trastornos de neurodesarrollo. Bueno, esta es la portadita de mi tesis. Artículos de investigación que también he publicado, en concreto este que salió en septiembre, que pues bueno, para la persona que quiera, incluso Carmen y Ana pueden colgarlo en algún sitio o compartirlo con quien le interese, una revisión sobre el TDAH en la etapa preescolar,
Y bueno, pues esto es lo último que puedo poner en mi currículum, que es en lo que estamos hoy, ¿vale? Bueno, voy a intentar en esta hora dividir lo que os voy a contar en 5 partes. Por un lado, hablar un poco sobre el TDAH preescolar y sus características diferenciales con respecto al TDAH en otras etapas, por qué es importante la detección temprana del TDAH. Y luego, en tercer lugar, lo que voy a hacer va a ser como intentar anticiparme a algún contraargumento que podáis tener vosotras acerca de lo que estoy contando, ¿no? Esos peros o ese ya pero que podáis tener en ese punto en el que habré hablado de escolar y de la importancia de detectarlo, ¿no? Esos peros como que, bueno, quizás son demasiado pequeños, bueno, ser un poco movido en preescolar es normal. Bueno, pues a esos peros me voy a intentar anticipar dando argumentos que ponen de manifiesto que esto es algo real, ¿no? En cuarto lugar, hablaré, pero muy ligeramente, sobre diferentes estrategias que buscan, por decirlo así, prevenir el TDAH o traducido en un lenguaje un poco más realista, modificar o alterar la trayectoria del TDAH. Y, en quinto lugar, intentaré responder a esa pregunta que titula la ponencia, que es ¿dónde estaban los niños con TDAH cuando estaban en preescolar? Antes de empezar, quiero preguntaros, Carmen, Ana, porque no para de sonarme como que pide gente entrar a la charla y no sé si vosotras vais admitiendo a gente o yo, al ser el anfitrión, solamente lo puedo hacer yo. Sí, sí, y cuando te pongas en modo pantalla creo que ya no lo percibes. Vale, bueno, pero yo ya estoy Somos viendo mi nosotros. presentación. Sí, sí. Bueno, yo Vale. la estamos viendo. La estás viendo, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, sí. Por eso, a mí, yo es que solo veo mi presentación, pero me está pitando como que pide gente entrar y no sé si vosotras podéis ir admitiendo o tengo que salirme yo de la presentación para No, admitir. no, estamos admitiendo, estamos admitiendo. Perfecto, Tú perfecto. enfócate en la presentación. Muy bien. Bueno, vamos a empezar por el primer punto, que es el TDAH preescolar, ¿no? Que es un poco lo que centra este taller. Bueno, creo que no voy a perder demasiado tiempo hablando sobre los criterios diagnósticos que establece el DSM para el TDAH, porque creo que prácticamente todos y todas los conocemos. Y básicamente estos criterios diagnósticos que han ido cambiando con el tiempo, pues determinan que pueda o no pueda determinarse un diagnóstico de TDAH, ¿no? Que haya unos síntomas significativos y suficientes de inatención y o hiperactividad e impulsividad, que esos síntomas estén presentes antes de los 12, sabéis que anteriormente era antes de los 7, que se den en 2 o más contextos, no solamente en uno, que esos síntomas de alguna manera, como yo suelo decir, trastornen algo, o sea, que ese exceso de actividad motora, esa falta de atención, por decirlo así, generen un impacto significativamente negativo en algún área de la vida del niño y que esos síntomas pues, no se expliquen mejor por otra cosa que no son TDAH, ¿no? Estos criterios diagnósticos también el DSM los respeta, los mantiene para el TDAH preescolar. Y si bien en adultos es verdad que hay una pequeña diferencia en cuanto al umbral de síntomas que debe haber, el TDAH se considera en estos momentos un trastorno del neurodesarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Que en principio es un trastorno crónico y que acompaña a la persona a lo largo de todo el curso vital y, por tanto, el objetivo, la intervención debe ir enfocada a mejorar la sintomatología, pero sobre todo, al menos es mi punto de vista, dotar de estrategias a esa persona para que pueda, por decirlo así, convivir mejor con esa sintomatología, con esa disfunción ejecutiva y al final, pues bueno, que su TDAH deje de trastornar cosas, ¿no? En cada etapa evolutiva el TDAH tiene una cara y en concreto en la etapa preescolar, que es en la que vamos a hablar, de unas características algo diferentes a las características del TDAH en otro. La principal es que el subtipo o la presentación de TDAH en esta etapa principalmente es la hiperactivo-impulsiva. Esto es algo llamativo porque en el resto de etapas durante el curso evolutivo este subtipo, esta presentación es prácticamente residual o no se da. El hecho de que un niño con TDAH tenga una sintomatología significativa a nivel clínico en hiperactividad e impulsividad y no lo tenga en inatención es bastante extraño, ¿no? Suelen ir de la mano o incluso que sea la sintomatología de inatención
la que esté presente, pero no se dé la hiperactividad impulsiva, ¿no? En el caso del subtipo inatento. En este caso, principalmente los niños en esta etapa que cumplen criterios para el TDAH son del subtipo hiperactivo impulsivo. Esto tiene sentido si pensamos en cómo se desarrolla la actividad, por ejemplo, en clase, en un aula infantil, donde al final pues las demandas atencionales que tiene un niño en el aula infantil son muy bajitas, por tanto, muy mal se le tiene que dar al niño, para que me entendáis, para que, por ejemplo, un profesor o una profesora alerten de una dificultad atencional, ¿no? Las actividades que se hacen en educación infantil prácticamente no demandan recursos atencionales en el niño y, por tanto, los niños diagnosticados con TDAH o que pueden cumplir criterios, principalmente en esta etapa se engloban en esto. Si bien es cierto que esos niños cuando crecen y mantienen el diagnóstico, el subtipo cambia, ¿no? Y se convierten en combinado o en... Como decía, son los mismos criterios en el DSM-5. Esto es algo que no es demasiado diferente a otras etapas, pero es cierto que el TDAH en esta etapa no suele ir solo, ¿no? Suele ir acompañado y suele ir acompañado de la mano de trastornos externalizados, ¿vale? Trastorno de conducta u otro tipo de trastornos comórbidos al TDAH. Y en cuanto a la prevalencia, nos encontramos las mismas dificultades que con el TDAH en otras etapas, ¿no? Unos evalúan con unos cuestionarios, otros con otros, unos cogen información de padres y maestros, otros solo de padres. Entonces, esa variabilidad hace que bailen mucho los datos, pero se mueve alrededor del 2,5 y 4,1, ¿vale? La importancia del TDAH preescolar y por qué hablar del TDAH preescolar es pues, algo de sentido común, ¿no? Cuanto antes identifiquemos un problema, antes podemos trabajar con ese problema y, por tanto, podemos conseguir dos cosas. Una, alterar la trayectoria del TDAH a lo largo del ciclo vital y, por otro lado, pues quizá empezar a trabajar antes de que algunos problemas se puedan cronificar, ¿no? El TDAH al final genera una disfunción frecuentemente en el área social, área académica y área conductual, área familiar también. Entonces, cuanto más tarde empecemos a trabajar, más daño habrá hecho el TDAH en esas áreas y pues, más nos va a costar resolver algunas cuestiones, ¿no? Entonces, la importancia de detectar temprano es trabajar temprano. De nada valdría tampoco, y ya lo comentaré luego, identificar temprano para no intervenir. Eso no solamente generaría ningún beneficio, sino que además, y yo os lo enseñaré luego en un estudio, genera efectos negativos incluso. O sea, es contraproducente hacer un diagnóstico o una identificación y no intervenir en el caso del TDAH, ¿vale? ¿Por qué detectarlo de manera temprana, ¿no? Ya os he intentado perfilar un poco la idea, ¿no? Cuanto antes detectemos, antes podemos intervenir, pero voy a ahondar un poquito más, ¿no? Un motivo, un argumento es que el TDAH preescolar es un diagnóstico válido, es decir, es un diagnóstico que se ha demostrado que tiene suficiente robustez como para considerarlo como una entidad clínica importante y diagnosticable, ¿no? No solamente porque tengamos instrumentos de evaluación que lo pueden medir y nos pueden identificar esos niños que tienen una sintomatología por encima de la media, sino que además el TDAH preescolar es un diagnóstico válido principalmente porque es estable, específico, persistente y predictivo. O sea, un niño que tenga TDAH en preescolar, y ahora lo veréis, con mucha probabilidad va a mantener esa sintomatología o ese diagnóstico a lo largo de su ciclo vital. Además, tenemos maneras de diferenciar lo que es una inatención, una hiperactividad impulsividad normal para la etapa en la que se encuentra el niño o la niña, de la sintomatología que puede tener un niño con problemas de este tipo o incluso de otro tipo de trastornos, como pueden ser los trastornos del espectro autista, que también a veces cursan con problemas de hiperactividad, de inatención, etc. Como decíamos, es persistente porque suele mantenerse a lo largo del tiempo, sobre todo cuando no hay intervención, y además es predictivo. Voy a decir algo así un poco en lenguaje coloquial, pero para fijar esa frase en vuestra cabeza, que es que un niño o una niña que cumpla criterios de TDAH en preescolar, en general lo va a tener más jodido en su vida que aquellos niños que no. Y ahora os pondré algunos ejemplos, ¿no? Pero predice la presencia del TDAH en población preescolar, predice peores resultados en diferentes áreas de vida y bueno, os voy a enseñar un estudio que sí lo dice,
¿vale? En segundo lugar, aunque ya lo he comentado, suele tener un curso crónico. El TDAH preescolar no es algo que se resuelva, no es algo debido a la inmadurez, no es algo temporal. En la mayoría de los casos, el TDAH tiene un curso crónico, por tanto, niños que presenten síntomas clínicos en la etapa infantil van a seguir presentándolo en diferentes etapas de su vida. Dos estudios para un poco apoyar esta afirmación o esta idea. Un estudio que dirige la GEI, ese nombrecito que tenemos ahí abajo, y lo que hace es evaluar a 1000 y pico, creo, o 2000 niños en etapa de 3 a 5 años, ¿vale? Y lo que hace es detectar a aquellos o seguir a aquellos que puntúan de manera significativa para TDAH. A esos niños les va haciendo un seguimiento y los acompaña hasta los 18 años. Y compara cómo están esos niños que cumplían criterios para TDAH en infantil, cómo están a los 18 años en comparación con los niños que no cumplían criterios diagnósticos en preescolar. Es decir, los 18 años los comparan, ¿no? Los que no presentaban problemas de este tipo y los que sí. ¿Cómo están cada uno a los 18 años? Bien. Los niños que cumplían criterios para TDAH tenían, por lo general, más síntomas de TDAH que los que no tenían síntomas en la etapa infantil, más síntomas externalizados, es decir, más problemas de conducta, más problemas de agresividad, consumo de sustancias, etcétera, etcétera. Más síntomas internalizados, dificultades a nivel emocional, ansiedad, estado de ánimo, etcétera. Y, además, un índice significativamente mayor de arrestos, accidentes y lesiones. En el caso de las lesiones, el riesgo de sufrir lesiones graves se multiplicaba por 7 en aquellos niños que cumplían criterios diagnósticos en preescolar. Es decir, a los 18 años, esos niños tenían unas dificultades en diferentes áreas de su vida mucho mayores que los que no tenían esta sintomatología en esta etapa. De ese grupo de niños que cumplía criterios para TDAH en preescolar, solo un 10% de esos niños a los 18 años, perdón por la expresión, eran normales. Es decir, tenían un funcionamiento similar al de los otros niños. Es decir, el 90% de estos niños, muchos de ellos tenían TDAH e incluso los que no tenían TDAH presentaban dificultades como, por ejemplo, una baja cualificación académica, peor estatus o situación social, problemas relacionados con, como he dicho, con la justicia, peores indicadores de salud, etcétera, etcétera, ¿vale? A esos mismos niños que en infantil, la etapa de educación infantil, sus síntomas eran clínicamente significativos, la GEI en 2004, 3 años después, los volvió a evaluar, ¿vale? Para comprobar si esos niños mantenían el diagnóstico o no lo mantenían. ¿Sabríais decirme, si queréis os abrís el micro, qué porcentaje de esos niños con 3, 4, 5 años, cuando fueron a buscarlos 3 años después, qué porcentaje de esos niños creéis que seguían cumpliendo criterios diagnósticos para el TDAH? ¿Qué porcentaje? Todos. ¿Todos? ¿Alguien un poco más término medio? ¿Un 4%? Un 4%. Bueno, hablo, perdón, del porcentaje de los niños que cumplían criterios, ¿eh? Ah, de los que cumplían. No hablo del total. De esos niños que ya parece que se pasaban, ¿no? Que su sintomatología estaba por encima de lo esperado. Un 50% de los que más o Un menos. 50, ¿no? Bueno, el 85% de ellos. O sea, el 85% de los niños que en la etapa preescolar cumplía criterios diagnósticos para el TDAH mantuvieron el diagnóstico 3 años después. Incluso ese 15%, que obviamente pues, se podía deber a otro tipo de cuestiones, pero la mayoría de ellos, si no desarrollaron o mostraron un TDAH, presentaban otro tipo de dificultad, ¿vale? Pero la presencia significativamente alta de esta sintomatología siempre suele predecir algo, ya sea TDAH u otra cosa, ¿vale? Con lo cual espero haberos convencido, aunque ya os daba por convencidos, ¿vale? En tercer lugar, siguiendo argumentos sobre la importancia de la detección del TDAH en esta etapa, el tercer argumento que yo plantearía es que no es solo el TDAH.
¿A qué me refiero con que no solo el TDAH? Bueno, TDAH es un imán. Es un imán en el sentido de que tener TDAH te lo pone más difícil en muchos aspectos, ¿no? Y te hace funcionar peor, por ejemplo, a nivel escolar. Sabemos que los niños con TDAH rinden peor de lo que sería esperable para su CI, ya que esa inatención y esa disfunción ejecutiva le hace rendir peor de realmente su capacidad. Además, peor estatus dentro del aula, un mayor volumen de notas negativas, expulsiones, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, es un imán también de problemas sociales, ¿no? Los niños con TDAH tienden a ser rechazados porque su conducta a veces no es socialmente aceptada, empiezan un juego y a los 2 minutos se cansan y ya no juegan, se cuelan, hablan sin levantar la mano, con lo cual también es un imán de problemas sociales y, cómo no, de problemas conductuales, ¿no? Aparte, hay otros problemas que a veces, en el caso de la asociación, entiendo que no pasan desapercibidos porque es una de las labores que realiza la asociación, el dar apoyo también a las familias, pero dentro de esa comorbilidad y esos problemas a nivel social, conductual y escolar, luego hay otros problemas que a veces pasan desapercibidos, como decía, como por ejemplo el impacto que tiene esto a nivel familiar, ¿no? Y el desgaste que supone para muchas familias el tener un hijo o una hija con una conducta difícil de manejar, familias que no saben por qué el niño se comporta así, familias que a veces se culpabilizan o culpabilizan al niño, familias que no tienen herramientas y que al final esas dinámicas generan un deterioro de las relaciones familiares, llevando a expresiones de este tipo que creo que todos los que trabajamos en este ámbito hemos oído alguna vez en consulta de boca de los padres, ¿no? Y es que el TDAH en población preescolar y el estrés parental guardan una relación muy, 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 muy estrecha. De hecho, un 75% de los padres de niños que presentan puntuaciones significativas en TDAH en infantil tienen puntuaciones significativamente altas también en indicadores de estrés. Esto es uno de los estudios que he hecho dentro de los datos que recabé en mi tesis, que es buscar la relación entre el estrés parental y la presencia de sintomatología TDAH y también sintomatología de trastorno negativista desafiante. Y en estas gráficas podéis ver cómo la gráfica de la izquierda sería el nivel de estrés informado a través de un cuestionario por familias de niños con síntomas que coincidirían con el diagnóstico de TDAH y niños que no. Como veis, prácticamente duplican el nivel de estrés. Esto pasa también en papás y mamás de niños que cumplen criterios diagnósticos para el trastorno negativista desafiante. En este caso, casi triplica los niveles de estrés de los papás y mamás de niños que no tienen problemas. Y si combinamos esos dos grupos, papás y mamás de niños con TDAH y con TND, con puntuaciones que coincidirían con ello, vemos como también duplican los niveles de estrés de los papás que no, ¿no? Ha habido una falsa creencia, dentro de todos los falsos mitos que rodean el TDAH, ¿no? Que es esto de que los estilos parentales a veces causan o generan que el niño desarrolle TDAH, ¿no? Esto de que padres demasiado permisivos, que no ponen normas, que no son capaces de disciplinar a su hijo, eso puede generar una desinhibición del niño y dar lugar al TDAH. Pero lo que se ha demostrado, y para esto sirve la ciencia, es que el sentido de esta relación es inverso. Y esto guarda relación con lo que hablábamos del estrés parental, ¿no? Lo que se ha demostrado es que es el TDAH el que cambia los estilos parentales. Al final, un niño con TDAH genera a veces una sensación de estrés y de falta de capacidad de manejo de la situación por parte de las familias, que lo que hace es generar estilos parentales muchas veces inadecuados, contradictorios, inconsistentes, que lo que hacen, pues como sabemos, no es generar el TDAH, pero muchas veces pues, lo que hacen es mantenerlo o no mejorarlo, ¿no? Yo siempre digo a las familias que cuando trabajamos con las familias para trabajar el TDAH, les digo que en el TDAH la familia no es la causa del problema, pero en muchos casos es la solución al problema, ¿no? Como una manera de hacer entender a los papás y a las mamás que cuando me siento con ellos para trabajar,
no es porque crea que ellos tienen la culpa de lo que hace el niño, ¿no? Pero sí que creo que ellos pueden tener la llave para solucionar parte de los problemas del niño. Bueno, luego el cuarto obviamente es que hay indicadores tempranos para detectarlo, ¿no? Aquí no me quiero enrollar mucho, pero hay artículos, y este en concreto es español, que muestra que los niños con TDAH, o sea, cuando buscamos a niños con diagnóstico de TDAH ya en la etapa de educación primaria, cuando vamos hacia atrás y les pedimos a las familias los boletines escolares, vemos que esos niños presentaban de manera más habitual que la media más dificultades en diferentes aspectos de estos que las profes evalúan, ¿no? En ese boletín trimestral, ¿no? Esas habilidades que las profes marcan si se han adquirido parcialmente o no adquirido, pues esos niños que al final eran diagnosticados con TDAH a los 7, 8 años, cuando íbamos a esos boletines veíamos que ya presentaban, en base a la información que daba la profesora, más problemas en el área atencional, más problemas de autorregulación, problemas en relación a la independencia en el aula, a la motivación, a los aprendizajes básicos, a las relaciones sociales, a las habilidades motoras, finas y gruesas, y a la comunicación, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente ya hay indicadores, no solamente la inatención y la hiperactividad e impulsividad, que nos dicen que a ese niño o esa niña pues, puede ocurrirle algo, ¿no? O puede tener algún tipo de dificultad. Y, pues bueno, lo que hablábamos, ¿no? Si detecto, puedo pararlo o al menos desviar el trastorno. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta antes de autocriticarme a mí mismo y argumentar sobre las críticas que me voy a hacer a mí mismo? No, a mí me cuadra todo lo que dices. Me cuadra todo lo que dices con mi hijo, ¿eh? Quiero decir, no sé a las otras personas que están en la sala, pero a mí sí que me cuadra. Pues es la importancia que tiene esto al final es clave, porque imagino que aparte de ti habrá más familias, no os veo, ¿no? Porque estoy con la presentación, pero más familias de afectados por el TDAH, y entiendo que esto es una realidad, ¿no? Que muchos dicen, ojalá hubiera sabido antes que era esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo hubiéramos ganado? ¿Cuántos problemas nos hubiéramos ahorrado? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo hubiéramos ganado a la hora de poder trabajar y buscar soluciones, ¿no? Y esto al final lo que hace es apoyar un poco esa idea y apoyarla desde la idea de que se puede detectar. No es un problema que da la cara con 8, 9, 10 años. Es verdad que se hace más visible, ¿por qué? Porque cuando un niño con TDAH está en infantil, pues bueno, todo es moverse, todo es asamblea, canciones, pero cuando llega al aula de educación primaria, toca estar sentado, toca estar escuchando, toca estar callado, toca estar trabajando de manera independiente, toca ser un poco organizado, toca hacer tarea en casa, y ahí es donde el niño con TDAH empieza a no tener recursos, ¿no? para manejar todo eso. Bueno, voy a plantear algunos argumentos que se podrían dar en contra de esto de detectar el TDAH en niños tan pequeños, ¿vale? Estos ya pero, que yo llamo. Un argumento que se suele dar es que la hiperactividad, bueno, no solo la hiperactividad, la impulsividad, la inatención, son manifestaciones que pueden ser normales en niños de estas edades, ¿no? Al final, esta típica frase, ¿no? ¿Qué niño de esa edad no es algo despistado, algo movido, etcétera, etcétera, ¿no? Y es cierto, a estas edades todavía no hay un desarrollo cognitivo en esas áreas que controlan todo eso, pero lo que también es cierto es que los síntomas TDAH en preescolares no son tan comunes como creemos. Y para prueba, este estudio, que además también es español, hay que defender también que no solamente los americanos, ¿no? hacen buena ciencia con esto. Este es un estudio de Marín Méndez y su equipo en relación al TDAH en preescolar. Creo que es un estudio que intentaba analizar la prevalencia estimada del problema en una muestra de La Rioja. Y lo que hacen, además de esto de la prevalencia, es ver el porcentaje de niños, qué porcentaje de niños presentaba un número de síntomas determinado de TDAH. Sabemos que para el diagnóstico de TDAH un niño tiene que tener o 6 o más síntomas, o de inatención o de hiperactividad e impulsividad. Entonces, lo que hizo este grupo es, vale, ¿qué porcentaje de niños presenta 0 síntomas de inatención?
un síntoma, 2 síntomas, 3 síntomas, 4 síntomas, 5, 6, 7, 8, 9, así, y también con hiperactividad e impulsividad. Y resulta curioso que cuando vemos el porcentaje de niños y niñas que presentan 0 síntomas de TDAH en infantil, vemos que los porcentajes, quitado este porcentaje que es el de hiperactividad e impulsividad según los padres, que aparece algo más bajo, porque suele haber, los papás y las mamás suelen indicar de más problemas relacionados con la hiperactividad e impulsividad y los profes más relacionados con la inatención, ¿vale? Por eso ese dato. Pero en general vemos que los porcentajes de niños que no presentan ningún síntoma es súper alto. Es decir, lo normal es que un niño en estas etapas no presente síntomas clínicamente significativos del TDAH. Y esto tiene una explicación muy sencilla, que es, cuando nosotros evaluamos TDAH y le pasamos un cuestionario a un papá o una mamá para que nos evalúe, ¿no?, el nivel de la sintomatología de TDAH, ese papá y esa mamá no puntúan a su hijo en el vacío. Lo que hacen es comparar. ¿Comparar con quién? Pues comparar con el hermano mayor y cómo era el hermano mayor cuando tenía esa edad. O comparar con el primito o la primita que tiene la misma edad. O comparar con el amiguito o la amiguita de clase que tiene la misma edad. Y entonces en esa comparación, pues el papá o la mamá piensa si un síntoma, como puede ser de los que se evalúan en la escala de TDAH, no presta atención a los detalles. Obviamente ese niño no va a prestar atención a los detalles porque tiene 4 años, ¿no? Pero el papá o la mamá no van a puntuarlo como significativo si no consideran que su inatención es significativamente diferente a la de ese primo, a la de ese compañero, etc. Lo mismo pasa con los profes, ¿no? Al final los profes disponen de una gama muy amplia de comparación dentro del aula, tienen a 20 o 25 niños de la misma edad. Incluso también les puede servir la comparación de todos los niños que han ido teniendo a lo largo de los años de esa edad, ¿no? Con lo cual, cuando un profe te contesta un cuestionario, no te está diciendo que el niño no se despiste o que preste siempre atención a los detalles. Obviamente no, es un niño de 4 años, pero esa inatención no es clínicamente significativa, no se sale de la media. Pues eso le pasa a alrededor de un 70-75% de los niños, que presentan 0 síntomas de TDAH por la información que dan en los cuestionarios papás y profesores. Por tanto, esa idea de que es algo normal, es algo habitual, se destierra con este estudio y vemos cómo esta parte, ¿no?, la parte de síntomas clínicamente significativos, los porcentajes son residuales. De hecho, si lo sumamos, pues daría lugar a ese 3-4% del que siempre hablamos, ¿no? Con lo cual, los síntomas TDAH no son tan habituales en infantil como creemos. De hecho, cogiendo, por ejemplo, la sintomatología de inatención según los padres, pues alrededor de casi un 90% de los niños tendrían solamente 0, 1 o 2 síntomas, el 90% de los niños. Con lo cual, mito derribado, ¿no? Como decía el programa. Un segundo argumento es que identificar o diagnosticar en esta etapa puede suponer ponerle una etiqueta al niño que pueda tener efectos negativos, ¿no? Yo aquí intento plantear 2 cuestiones para rebatir esta idea, que es, en primer lugar, que se puede identificar sin diagnosticar. Aquí en todo momento, por ejemplo, en mi estudio no hablo no hemos hecho diagnósticos porque la información la he recabado solamente de cuestionarios a papás y a profesores. Para hacer un diagnóstico, obviamente, tendría que haber una entrevista clínica, un pase de pruebas al propio niño, la observación del niño, eso no se ha dado, con lo cual yo siempre hablo de niños que presentan síntomas significativos, niños con un perfil, pero nunca de un diagnóstico, ¿no? Pero es que quizá no hace falta diagnosticar como tal para trabajar con el niño, ¿no? Sino más bien identificar y trabajar de manera temprana. Porque, como decía antes, yo creo que se puede identificar y trabajar sin un diagnóstico fijo, ¿no? De hecho, en estas edades se suele hablar de niños en riesgo de TDAH para dejar ese diagnóstico un poco abierto, aunque al final la mayoría de ellos van a ser TDAH. Pero es que identificar o diagnosticar sin hacer nada, eso es lo que es nocivo. Os hablaba de esto al principio de la ponencia, de este estudio de Sayal,
que lo que demostró es que el labeling, que se llama en inglés, el etiquetaje, el diagnóstico sin más, diagnosticar y no hacer nada más, en el TDAH, en concreto en el TDAH en preescolar, puede tener efectos adversos. Esto fue un estudio donde un equipo de psicólogos fue a un cole, evaluó a niños de 3 a 5 años y aquellos que dieron síntomas clínicamente significativos para el TDAH pasaron un listado a los profes diciéndoles que bueno, los resultados habían sido que este niño presentan síntomas compatibles con el TDAH. Bueno, cuando fueron al cabo de un par de años al colegio a hacer un seguimiento de esos niños, resulta que el hecho de haberlos identificado no solamente no había mejorado nada, porque ellos no habían pautado nada, sino que además había tenido efectos negativos. ¿Qué efectos negativos se os ocurre que pudieron derivarse de diagnosticar o de etiquetar a esos niños? ¿Qué se os ocurre? O sea, ¿qué mal puede causar decirle a un profe, pues mira, este niño parece que presentan TDAH? ¿Qué mal creéis que puede causar? ¿Nada? Depende. ¿De qué depende? De la concepción de que tenga la persona que recibe esa información. Depende de si cree que son tonterías, depende de si cree que es... yo no sé si te pasa a ti lo mismo, pero la mayoría de los profesores todo esto es maduración y ya madurarán y llegamos a los 15 y todavía estamos en espera de la maduración. Pues partiendo de ese conocimiento que todavía, ese conocimiento insuficiente e impreciso que todavía tiene la mayoría, ¿no? Con respecto a esto, Carmen, ¿tú qué crees? ¿Qué efecto crees que puede generar el saber que un niño tiene TDAH para un profe, como para que saberlo no solamente no beneficie al niño, sino que encima le perjudique? ¿Qué pasa cuando sé que un niño tiene TDAH y no tengo herramientas, ni nadie me explica nada y no sé casi ni lo que es el TDAH? En cómo se usa esta dichosa etiqueta. Si la etiqueta, yo siempre digo, es para los profesionales y entre profesionales, es decir, esto quiere decir que este niño tiene estas dificultades y puedes actuar de esta manera para que estas dificultades no vayan a más y se vayan reconduciendo. Que el niño lo va a ver. Y entonces esto es bueno. Ahora, si esa etiqueta se usa para que delante de toda la clase le digan, este niño, este compañero vuestro tiene TDAH, pues ya estamos creando un problema mayor. Pues fíjate, las conclusiones que saca el estudio es que más bien el efecto negativo que tiene ese etiquetar o diagnosticar sin que eso conlleve un trabajo o una intervención, es que al final genera un efecto en el punto de vista del profesor. Saber que ese niño tiene TDAH me hace prestarle una atención, entendedme, más negativa. O sea, todo lo que hace el niño lo veo a través de su TDAH. Y si ese niño se levanta sin permiso, parece que me resulta más llamativo o me llama más la atención, aunque esa misma conducta la haga otro niño. Pero parece que el saber que ese niño tiene TDAH hace que todas las conductas que él hace, como que las asocio al TDAH, ¿no? Hace una especie de efecto halo y de efecto túnel también, que lo que hace es que las interacciones del profesor con ese niño empeoren y sean básicamente negativas, debido a que el simple hecho de que te digan ese niño tiene TDAH un poco focaliza más tu atención y de manera negativa en ese niño, ¿no? Con lo cual, ese etiquetado, ese diagnóstico, sin ir emparejado de una propuesta de intervención o de una formación a los profesores, no solamente no ayuda, sino que perjudica. ¿Vale? Espera, hay una pregunta, creo. Sí. La hemos abierto, que pregunte. Teresa, creo que es. Pregunta, Teresa. No oigo nada. Teresa, ¿tienes alguna pregunta? ¿Yo? Has levantado la mano, ¿no? Claro, Vale. sin Continuamos. A ver, el problema yo siempre lo veo en la generalidad, o sea, en
el término general. No se trata de decir, este niño tiene TDAH, sino se trata de hablar con ese profesor y decirle, este niño tiene estas dificultades y vamos a trabajar estas dificultades. Eso, claro, eso es lo que intentaba evaluar el estudio, ¿no? Si realmente el beneficio de hacer una identificación reside más en la identificación o en lo que lleva aparejado la identificación, que es, este niño tiene TDAH, el TDAH es esto, consiste en esto, en este niño se manifiesta así y hace esto. Eso es lo que beneficia. Pero la identificación, sin más, no solamente no beneficia, sino que, como demuestra el equipo de Sayal, perjudica. Es un estudio, Carmen, muy, muy interesante, además un artículo bastante sencillito y nos abre mucho los ojos a la hora de que esas campañas o esos programas de detección temprana de cosas, lo que sea, TDAH o lo que lo llamemos, de nada sirven si no lleva en paralelo una propuesta de intervención para que, ya que he identificado de manera temprana, intervenir de manera temprana. ¿Vale? Vale. Esto es un argumento, ¿no? No podemos identificar solo con cuestionarios el TDAH. Eso es obvio y aquel profesional que sea un buen profesional del TDAH nunca se le ocurriría hacer un diagnóstico a través de pasarle el típico cuestionario al papá o a la mamá y al cole, ¿no? De hecho, como os decía, en mi estudio, al no haber utilizado pruebas directas con los niños, en ningún momento hablo de diagnósticos, prevalencias ni nada así, ¿no? Hablo todo el rato de tasa de sospecha de TDAH. Bueno, es cierto que en el TDAH preescolar y el interés que ha despertado en los últimos años, ya tenemos métodos fiables para detectarlo. Ya tenemos escalas como la escala de Dupol, que ya tenemos baremos españoles y puntos de corte para población preescolar. Tenemos otros cuestionarios más generales de conducta, como por ejemplo el SENA, que es una prueba española también, donde recoge escalas, entre otras cosas, de problemas de atención y de hiperactividad e impulsividad y que pueden servir como un poco como un screening. Y además también tenemos escalas de observación, como es el caso del BOS, que nos permiten también a nivel observacional evaluar la conducta del niño en el aula o en una situación simulada o experimental para también ver si la conducta que tiene el niño o la niña pues, es compatible con el TDAH. Tenemos también cuestionarios para evaluar el trastorno que causa los síntomas en la vida del niño, ¿no? Lo que os decía al principio. Si un niño es algo movido, algo inatento, pero eso no trastorna nada, pues, tanto el DSM como el sentido común nos dice que no tiene sentido hacer un diagnóstico de un trastorno, ¿no? Entonces, tenemos también escalas, que es esta en concreto, la Children's Problem Checklist, que es específica para el TDAH en población preescolar y es una de las que he utilizado en mi tesis. Con esto, también hicimos unos cálculos, un estudio que presentamos en un congreso y pasa algo muy curioso, que es que si solamente utilizamos cuestionarios de síntomas, el diagnóstico, o sea, la prevalencia o la tasa de sospecha que nos sale, al menos en mi estudio, es un 4,87%. Si para considerar un positivo en TDAH consideramos la presencia de síntomas más una puntuación significativa en este cuestionario que os he enseñado, en esto de áreas de la vida del niño que pueden estar trastornadas por culpa del TDAH, y pedimos un punto de corte, un percentil 75, que sería algo conservador, veis cómo la prevalencia baja alrededor de 0,5. Pero si para hacer el diagnóstico exigimos síntomas más un percentil 90 en esta prueba, el diagnóstico se reduciría a casi la mitad. Al final esto no es ninguna idea de olla, ya que el DSM especifica que tiene que haber también una evaluación de problemas asociados para determinar si puede haber TDAH o no, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo, si solamente utilizamos los cuestionarios, se los pasamos al papá, a la mamá y al profe, y si da más de 6 TDAH y si no, no, quizá estamos diagnosticando el doble o al menos detectando el doble de lo que realmente habría, ¿no? Habría la mitad de falsos positivos con lo que ello conlleva, ¿no? Esto se ha replicado varias veces en población preescolar con el TDAH y yo lo intenté replicar en mi estudio.
es importante disponer de pruebas adaptadas a esta edad y además adaptadas a nuestro idioma, ¿no? Esto es un artículo que publiqué en la revista de Neurología, que forma parte de mi tesis hace un par de años, donde validamos la escala que se utiliza para evaluar TDAH en población escolar. Intentamos comprobar si también nos valía para preescolar, ¿no? Y para ello hicimos unos cálculos donde al final concluimos que se recomienda el uso de la versión preescolar si disponemos de ella, pero el caso es que la versión preescolar solamente está en muy poquitos países. Hay países que no disponen de versión preescolar, por tanto, al no tener, pues no utilizan. Entonces, lo que hemos demostrado es que parece que son equivalentes, la escala escolar y la escala preescolar, porque al final, como hemos visto al principio, los síntomas y los criterios son los mismos en las dos edades. Y el último argumento sería que no todos acaban teniendo TDAH, ¿no? Es cierto que no todos, pero la mayoría, como hemos visto, sí. Y solo una minoría, ese 10% que os decía, superará esas dificultades, ¿no? Y en estos 10 minutos que me quedan voy a dar una pinceladita de cómo intervenir, ¿no? Con esto de no hay que detectar solamente, hay que detectar e intervenir. Bueno, ¿cómo intervenir en el TDAH o qué debería ser la intervención temprana en el TDAH? Bueno, básicamente, para que sea temprana debe iniciarse antes de que los síntomas ya estén establecidos de una manera consistente, con lo cual tienen que iniciarse antes de que los síntomas ya sean muy intensos. Y, a ser posible, dirigirse a los procesos subyacentes causales. En esto es algo que todavía la psicología estamos en ello, pero es cierto que parece que el TDAH no tiene, bueno, parece no, lo sabemos, no tiene una causa única y dos niños que presentan el mismo fenotipo, la misma conducta, los procesos causales de ese TDAH o de esa dificultad pueden ser diferentes, ¿no? No es lo mismo que un niño presente TDAH y que tenga una historia de prematuridad que otro niño que presenta TDAH y que, por ejemplo, vemos que hay historia familiar de TDAH cuando hacemos la entrevista, ¿no? Parece que pese a que son los dos TDAH, parece que el origen de ese TDAH es diferente y quizá, y eso parece indicar la ciencia, no a los dos niños les va a servir lo mismo. Lo que pasa es que aquí todavía nos queda mucho por saber, ¿no? Lo que buscamos es prevenir o moderar el curso, no solamente del TDAH, sino de los problemas asociados. Y luego, esto que viene es clave. Debe ser una intervención dirigida a la vida real del niño para facilitar la generalización. Hacer fichas de atención no va a ayudar demasiado a ese niño a prestar más atención en clase, para que nos entendamos. La intervención temprana en el TDAH debe ser lo más contextualizada posible, lo más ecológica posible y dirigida a la vida real del niño. Y el niño en su vida real no va tachando dibujitos en una hoja. Entonces, la intervención temprana debería dirigirse a ese ámbito, ¿no? A una intervención más dirigida a la vida real. Además de eso, al tratarse de niños de 3 a 5 años, deben ser intervenciones evolutivamente apropiadas, que tengan sentido dentro de esa etapa, intrínsecamente reforzantes, es decir, divertidas. Y os voy a poner un ejemplo de una de estas intervenciones. Voy a intentar que se vea y se oiga. No sé si se va a oír, pero lo vamos a intentar, ¿vale? ¿Oís algo ya? ¿Oís el YouTube? No, No, no se no. veía. No, A ver, pues vamos a intentar que se vea y si no, pues si no, pues no lo podré enseñar. Pero, a ver. Un momentín, ¿eh? A ver, aquí. Vale. Entiendo que ahora veis la pantalla de YouTube, pero no. Si yo le doy al play, no oís, ¿no? La vemos, pero no oímos, sí. No se oye nada. No. Pues no sé si lo voy a poder.
bueno, pues para no perder el tiempo no voy a poder. Ponte Básicamente los subtítulos. os lo explico, aunque esté, la gracia es oírlo, pero bueno. Esta psicóloga se llama Adele Diamond, que es una psicóloga a nivel mundial de las mayores expertas en funciones ejecutivas en esta etapa, en preescolares. Está haciendo una actividad con un niño que se llama la actividad día-noche. Es una tarea tipo Stroop, donde se le pide al niño que cuando vea el sol, en vez de decir día, diga noche. Y cuando vea una luna, en vez de decir noche, diga día. Es una tarea de interferencia que se utiliza en la etapa preescolar, ya que los niños no saben leer. Entonces, la tarea de Stroop, la de los colorcitos, la de que pone una palabra de un color y tiene que decir el color en vez de la palabra, no se puede hacer en preescolar, ¿no? Los niños con TDAH sabemos que tienen más dificultades en tareas de interferencia por sus problemas de inhibición. Entonces, lo que hace Adele Diamond es, le da esta premisa al niño, que cuando salga día, o sea, cuando salga el sol diga noche, cuando salga la luna diga día, y empieza a sacarle cartas. El niño ve el sol y al principio, aunque no se oye, empieza a acertar, ¿vale? Es decir, la premisa la tiene en su memoria de trabajo, se acuerda de que si sale el sol tengo que decir lo contrario, que tengo que decir día. Entonces el niño al principio acierta, ¿no? Adele Diamond le enseña el sol y el niño dice night, ¿vale? Night. Y le dice, muy bien. Pero en cuanto acierta 2 o 3, su memoria de trabajo, que es muy pequeñita porque es pequeño, se olvida de esa premisa y tiende a hacer lo que le dice la intuición, ¿no? O lo automático, que es que si veo el sol, digo día. Y si veo día, digo, o sea, si veo la luna, digo noche. Y el niño empieza a fallar. Aquí ya empieza, no lo oís, pero ya empieza a decir día, noche, ¿vale? Aquí ya empieza a equivocarse. Lo que explica ahora la neuropsicóloga es que para ayudar al niño a mejorar su inhibición, su digamos, resistencia a la interferencia, debemos utilizar estrategias que él pueda utilizar en su día a día. Entonces, lo que empieza ahora a hacer es que cuando enseña la carta, el niño que no es capaz de pararse y decir, vale, espérate, que el sol no es día, que te ha dicho que es al revés. Vale, como ese stop él no lo sabe hacer, lo hace la psicóloga por ella. Entonces, por él. Entonces, cuando la psicóloga saca una carta, antes de que el niño responda de manera impulsiva, le canta una canción que es algo así como Think about the answer, don't tell me. Es algo así como piensa la respuesta, no me lo digas aún. Esa señal hace recordar al niño la premisa, pone un stop que el niño no se sabe poner y empieza a responder bien. Think about the answer, don't tell me. Entonces el niño mira la carta y ya empieza otra vez a responder bien. Think about the answer, don't tell me. El niño piensa y dice, day. Muy bien. Entonces, esto es un ejemplo de hacia dónde se tienen que dirigir las intervenciones desde no solamente mi punto de vista, sino también desde el de que dice la ciencia y desde lo que dice Adele Diamond, que es intervenciones dirigidas a el contexto real del niño. Y el contexto real del niño es el aula y a lo mejor canturrear esta canción en el aula ayuda al niño a ser menos impulsivo, por ejemplo, ¿no? O crear sistemas de modificación de conducta dentro del aula o en casa que formen parte de situaciones reales. ¿No? Esta intervención temprana, también tengo que decir que, igual que he dicho que nos falta saber muchas cosas sobre el TDAH, podría decir que sabemos más sobre el diagnóstico y la detección del TDAH en estas edades que sobre cómo tratarlo en estas edades. Es decir, sabemos detectarlo bien, sabemos que si está en preescolar va a estar más tarde, pero todavía no hemos dado con esa intervención que realmente genere unos cambios indiscutibles en el TDAH. Estamos en ello, la ciencia está en ello, pero todavía no. Se ha probado de todo, programas multicomponentes donde se aplican intervenciones en la escuela, en casa y en el niño, entrenamiento a padres, intervención escolar a través de metodologías o cosas, por ejemplo, como la que os acabo de enseñar, y programas neurocognitivos que lo que hacen es trabajar directamente con los niños, intentando mejorar esas dificultades cognitivas, entendiendo que si se mejoran esas habilidades, mejorará también su conducta y el TDAH mejorará, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, sin extenderme mucho, que no me quiero pasar del tiempo, creo que toda intervención debe centrarse no solamente en esta definición clásica de inatención, hiperactividad e impulsividad,
sino que creo que debe centrarse en estas tres cosas, ¿no? Mejorar o ayudar al niño a mejorar su inhibición. El ejemplo de la cancioncilla es un ejemplo, ¿no? Una intervención donde ayudo al niño a generar una inhibición, un stop, que su TDAH no le deja. Por otro lado, intervenciones que mejoren o que compensen su problema en la memoria de trabajo. Por eso son tan importantes los apoyos visuales, los recordatorios, etcétera, etcétera, porque ayuda al niño a recordar lo que tengo que hacer, a recordar la premisa, la orden, la norma, etcétera. Y, por otro lado, utilizar sistemas de recompensas o de reforzamiento para aprovecharnos de esa alta sensibilidad al refuerzo que tienen los niños con TDAH. Con lo cual, todo lo que sea introducir programas de modificación de conducta, tokens, fichas, etcétera, va a ayudar al niño a implicarse en la tarea, implicarse en el aprendizaje y a mejorar su sintomatología. Simplemente os he traído un ejemplo de uno de estos programas neurocognitivos que se llama el programa Engage, que lo que busca es favorecer la autorregulación del niño a través del estímulo de estas funciones, ¿no? Son actividades que duran unos 30 minutos al día, suponen unos 30 minutos al día y que se intenta que luego se trasladen a actividades de la vida diaria. Esto es un cuadro resumen que hice basándome en el artículo original y que forma parte de ese artículo de revisión que hice. Y básicamente plantea ejercicios, por ejemplo, para mejorar el control atencional a través de el cópiame, que sería imitar un niño a otro, del niño que tiene delante, hacer copia de objetos, el juego de las bolas, puzzles, memoria de tazas, que sería como esto de los trileros, y taller de pulseras, donde el niño tiene que ir metiendo cuentas dentro del hilo y eso de alguna manera favorecería su control atencional y motor. En cuanto al control conductual, que es otra función que trabaja, estatuas musicales, es decir, cuando para la música, estatua, velocidad animal, van saliendo diferentes animales y en función de si ese animal es más rápido o más lento, el niño tiene que moverse más rápido o más lento. Salto a la comba y carrera bola cuchara. Típica carrera de cuchara aquí, una bola aquí encima y tengo que ir corriendo sin que se me caiga. En principio, eso favorecería el control conductual, la inhibición, el autocontrol y eso se generalizaría la vida del niño, ¿no? También se trabaja control inhibitorio con juegos como el Simón dice y el Snap, que es un juego de cartas donde cuando aparecen dos cartas iguales hay que decir Snap, y control emocional a través de relajación y respiración profunda. Lo cierto, como os he dicho, es que el problema con esta intervención temprana en el TDAH es que, de alguna manera, estas intervenciones buscan o diseñan el mismo traje para todos, ¿no? Todos los niños que presentan TDAH en esta etapa se le aplicaría el mismo tratamiento y lo que sabemos es que no vale el mismo traje para todos porque los procesos subyacentes pues, pueden ser diferentes en estos niños, ¿no? Lo que sí que tengo claro es que a la hora de intervenir con el TDAH no podemos ser más TDAH que los TDAH. Y esto lo digo porque muchas veces cuando se pauta una intervención sabemos que el TDAH tiene un curso crónico, requiere una intervención muy intensiva y extensiva en el tiempo y a veces somos más TDAH que nuestros TDAH, ¿no? A veces probamos algo 2 días, vemos que no funciona, cambiamos otra cosa o teníamos que apuntar no sé qué porque estamos haciendo un sistema con el niño pero hoy se me olvida. Entonces, tenemos que tener claro que estas intervenciones requieren una sistematicidad por parte de las familias y por parte de los profesionales, ¿no? Que a veces pues, no tenemos. Bueno, y como conclusión y para acabar la charla con esta pregunta que arrancaba la ponencia, ¿no? ¿Dónde estaban los niños con TDAH cuando estaban en preescolar? Pues la respuesta es que estaban ya ahí, ¿no? Y el hecho de que parece que se visibilicen o de que aumente esa prevalencia cuando llegan a la etapa escolar se debe a diferentes motivos y no al hecho de que aparezcan en primaria de una manera espontánea, ¿no? 4 son los motivos. Una, que es los síntomas que ya están en preescolar se intensifican más en primaria, ¿no? Por lo que decimos, llegan a primaria, tienen que estar sentados, atentos y ahí esos síntomas que ya estaban antes se intensifican y se hacen más evidentes, ¿no? También en primaria ya se considera que, bueno, que lo del niño ya madurará, pues ya ha pasado el tiempo y no ha madurado, entonces es cuando se realiza el diagnóstico, entonces se visibiliza, ¿no? Ese diagnóstico y porque parece que los criterios de DSM en esta etapa quizás no son capaces de captar del todo estos síntomas. Pero lo cierto y verdad es que no es que aparezcan de nuevas en primaria, sino que ya estaban en preescolar, pero
es en primaria cuando se hacen más evidentes, ¿no? Entonces, como conclusión y como frase épica final, ¿no?, de cualquier charla, creo que el abordaje o el entendimiento del TDAH en preescolar debe encontrar un equilibrio entre estas dos cosas, ¿no? Entre ese etiquetar, que ya hemos visto que no solamente no es positivo, sino que puede llegar a ser negativo, y el sentarse y esperar. El esperar a que madure, el esperar a cuando llegue a segundo o tercero de primaria, etcétera. ¿Cuál es ese equilibrio? ¿Cuál es ese punto medio que creo que es el positivo y que tenemos que intentar defender como profesionales y también como entidades del tercer sector, como es la Asociación TDAH Vallés? Pues bueno, la detección. La detección, pero no solamente detección, como hemos visto, sino también aparejada de un servicio, de una intervención, ¿no? De lo que se llama Service Before Diagnosis. Puedo intervenir de manera temprana sin diagnosticar, simplemente con una detección. Y es ahí donde nos tenemos que centrar a la hora de intentar abordar el TDAH lo antes posible, sobre todo para hacer que pues, estos chicos y estas chicas, cuando tengan 18 años, pues puedan tener un entorno y una vida lo más normalizada posible. Y hasta aquí mi aportación hoy. Me he pasado solamente 7 minutos, creo, con lo cual creo que me he portado bien. Y os dejo aquí en pantalla 2 maneras de encontrarme, de seguirme. Una es mi página de Facebook, que es donde centralizo un poco mi divulgación en redes sociales. Mi página web está cociéndose después de la tesis para la página web, con lo cual, si el año que viene puedo participar, ya pondré ahí mi página web. Pero también, sobre todo, os quiero invitar a que os unáis a mi canal de Telegram. Mi canal de Telegram es ese que está ahí arriba, Jonathan Molina para madres y padres. Y bueno, es un canal donde pues voy subiendo no solamente cuando intervengo, cuando hago algún tipo de formación o lo que sea, sino que también intento hacer divulgación enfocada a familias, de ahí el título, sobre psicología infantil, dando pautas, consejos. Entonces, pues bueno, creo que puede ser interesante para vosotros y vosotras, y si sois mamás y papás, que os unáis al canal. No doy mucho la brasa, con lo cual no os voy a molestar mucho. Y sobre todo, pues bueno, si también a las familias que son socias o que forman parte de la asociación, pues bueno, creo que quizá les puedo dar algún recurso en algún momento, algún consejillo que les puede ser útil. Así que si buscáis en Telegram, Jonathan Molina para madres y padres, ya son, creo que estamos ya en 400 más o menos, papás y mamás, con lo cual, pues bueno, os invito a que participéis también, ¿vale? Muy bien. Pasaremos de esta información, bueno, si nos pasas a donde están tus contactos, lo que haremos será pasarlos a los socios para si ellos quieren contactar, ¿vale? Muy bien. Bueno, Jonathan, me ha encantado la intervención porque realmente aquellos que tenemos hijos con TDAH, sí que es cierto que si tiramos para atrás, ¿no? Ya no solamente en preescolar, sino en la guardería. Yo me acuerdo ya de algunos tips, ¿no?, que me daban en la guardería de lo que hacía mi hijo, ¿no?, y que me llamaba la atención, y que luego eso pues se hizo un poquito más evidente en P3, y luego ya más evidente, y luego ya más evidente, ¿no?, hasta que llegamos a la detención. Por tanto, estoy absolutamente de acuerdo y comparto toda la información que nos has dado, porque realmente cuando hablamos de un TDAH, y nosotros aquí en la asociación, cuando recibimos a las familias, lo vemos muy claro, ¿no? Cuando nos van explicando, lo vemos claro por lo que nos explican y por ciertos manejos, ¿no?, de la conducta y de las explicaciones que nos dan los padres. Sí que es cierto lo de la etiqueta, es decir, cuando ponemos una etiqueta puede ser buena o mala, ¿no? Pero nosotros también defendemos lo que te decía antes, Carmen, ¿no? La etiqueta tiene que ser para los profesionales. Es una etiqueta para identificar este trastorno con unas dificultades, pero no en peyorativo, sino para que mejoremos y podamos darle las herramientas. Pero muchas veces es a la que le ponemos la etiqueta, el pobre se acaba cargando todas las dificultades, todos los problemas, todos los líos que hay en el aula. Es fulano porque ya está marcado, ¿no? Y eso es un problema, sí, es cierto, es un problema. Pero yo quiero creer que desde el trabajo que hemos hecho como asociación, hemos ido trabajando durante estos 20 años, hemos sensibilizado suficiente como para que yo creo que vamos
se va perdiendo ya esto de que la etiqueta de niño con TDA, que es el niño malo. Creo que los profesionales están cada vez más concienciados. Nos podemos encontrar de todo, como en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Pero yo creo que la concienciación ha llegado y que el trabajo de las asociaciones también ha llegado. Pero de todas maneras, vamos a dejar el micro abierto para aquellos que queráis intervenir, ¿vale? Son tímidos. Muchísimas gracias, Jonathan. Bueno, quería hablar un momentito, por favor. Disculpadme. La pregunta que me ha ido muy bien porque yo tengo un hijo TDA, diagnosticado con el trastorno y realmente pues las etiquetas están muy bien ponerlas y saber. Pero yo te quería hacer un comentario. ¿Me estás oyendo? ¿Sí? ¿Sí? Te he oído un poco entrecortada, pero sí. ¿Es mejor? Ahora. Vale, perdóname. Hemos estado hablando de las etiquetas de los niños y cómo los beneficios y las inconvenientes de poderlo hacer o si se toman cartas en el asunto. Me parece muy bien. Pero estas etiquetas de TDAH no existían hace 35 años. Igualmente se ponían etiquetas a estos niños que tenían las características del TDAH. No sé si me entiendes, Jonathan. Espera un momentín, Maite, que estoy encendiendo la luz porque estoy viendo que estoy como un poco en la penumbra y quiero que se me vea un poquito mejor. Espera un momentito. Bueno, yo creo que Maite quiere decir que las etiquetas que tenían antes, que no había la etiqueta TDAH, pues era mucho peor porque era el niño malo, el que no servía, el que no ibas a hacer nada de bueno. Exacto. Y estos niños han estado creciendo siempre con estas etiquetas y igualmente hemos llegado a adultos y estas etiquetas, y hay muchos adultos que no lo saben y empiezan a saberlo. Y justamente estamos trabajando mucho en menores, que está súper bien, pero yo te pregunto, ¿y estos niños de 40 años que tenían estas etiquetas, qué les pasa actualmente? Porque todas estas cargas psicológicas, todas las críticas, todos los trabajos mentales, no sé si me entiendes, porque al tener estas características y al que tú has dicho que han ido a peor, ¿sabes? Se van incrementando con la edad. Claro, una persona que llega adulta sin ningún tipo de educación o de... Pues claro, ¿cómo estamos ahora? Pues con depresión, o sea, aparte del TDAH, pues mucha inseguridad en uno mismo, timidez, no paras, no entiendes tu cabeza, te vuelves loca, no te aguantas ni a ti mismo. Y una persona que es así, con una familia, con trabajo, porque realmente esto a nivel laboral afecta principalmente. ¿Qué es de nosotros? Esa era la pregunta, Jonathan. Bueno, tuvimos la suerte en este ciclo de ponencias hablar también sobre el TDAH adulto. Con el TDAH adulto pasa un poco esto que hablaba del TDAH preescolar, ¿no? Han sido los grandes olvidados a la hora de investigar o de aumentar el conocimiento científico, porque se consideraba que los que tenían TDAH eran los niños que iban al cole y poco más, ¿no? Y no sé si se creía que es que en algún momento eso de repente acababa, ¿no? Como en el cuento de Cenicienta, ¿no? Y cuando llegaba a los 18 hacía así y el adulto ya no tenía TDAH. Pero gracias a Dios, pues bueno, ahora ya se está también poniendo el foco en todos esos adultos, ¿no? Ya que cuando no se ha llegado ni siquiera, y todavía estamos en esa pelea, ¿no? En defender que el TDAH es un diagnóstico válido y que el TDAH existe. Por desgracia, todavía de vez en cuando tenemos que librar esas batallas. Pues bueno, eso ha hecho que muchas personas que ya no sufrían TDAH hayan sido invisibilizadas porque no se diagnosticaba.
El TDAH, para mí lo más importante del TDAH, podría decir, es, como decía, todos los problemas que atrae, ¿no? Ese imán que os decía al principio. Yo muchas veces lo ilustro como una mochila, ¿no? Al final el TDAH te va generando pequeños problemas en tu día a día que van llenando la mochila y pues si conoces a un niño con 10, 11, 12 o 16 o 30 o 40 y haces el diagnóstico de TDAH y empiezas a trabajar, pues quizá la mochila ya está tan llena que hay cosas que ya no se pueden resolver, ¿no? Entonces, es lo que nos estamos encontrando hoy en día, pues esos adultos que tienen una historia de fracaso o de percepción de fracaso personal en muchos ámbitos, a nivel social, a nivel personal, laboral, familiar. No he sido capaz de mantener un trabajo porque se me olvidaban las cosas, he perdido amigos porque nunca me acuerdo de llamarlos y todo eso, a veces el diagnóstico de TDAH genera un poco de paz, un poco de calma y un poco entender lo que me pasa, pero a veces es difícil descocer una patata, ¿no? Una patata cocida es difícil descocerla y a veces, pues cuando la trayectoria de la persona ha sido así por culpa de su TDAH no tratado, pues el diagnóstico y la intervención, pues a veces llegan tarde o no pueden llegar a abarcar todo lo que durante esos 30 o 40 años se ha generado, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos también un reto importante y un reto que también llegará cuando, por ejemplo, hablemos de qué pasará con esos adultos cuando se hagan viejitos. Serán viejitos TDAH, ¿no? Por decirlo así. Es decir, que cuando entendemos bien lo que es el TDAH, que es un trastorno del neurodesarrollo que acompaña a la persona prácticamente a lo largo de toda su vida, pues entendemos que el abordaje se tiene que dar desde el inicio de la vida hasta el final. Y eso ha sido algo que se ha descuidado durante mucho tiempo. Se han hecho abordajes, además, incluso pues, puramente farmacológicos. La psicología tardó en decir, oye, que aquí estoy yo y aquí puedo yo hacer cosas, ¿no? Tanto la psicología como otras disciplinas. Y pues, bueno, ahora tenemos ese problema, pero por suerte cada vez es más visible también en TDAH adulto. También hay no solamente asociaciones como TDAH Vallés, sino también asociaciones que de manera específica o recursos que de manera específica se encargan de esta cuestión y pues bueno, que visibilizan algo que obviamente existía y existe y está ahí. De todas maneras, vamos a tener respuestas la semana que viene, que vamos a tener al doctor Ramos Quiroga hablando de adultos y vamos a tener a 2 personas adultas a la misma vez con Ramos para que ellos puedan ir dando explicar su experiencia de vida y ver cómo han ido adaptándose, ¿no? Pero a mí me gustaría decir que las previsiones de vida de las personas afectadas no son tan malas, porque realmente si tiramos de ese hilo genético que tú has mencionado hace un rato, podemos ir a los abuelos y podemos ver que nuestros abuelos, y yo he visto a mi madre en pleno auge hiperactivo y no le ha ido tan mal en la vida, le ha ido bien, simplemente yo creo que la sociedad de hoy en día es tan sumamente exigente que lo que hemos tenido que hacer es crear herramientas para que ese contexto no se salga de madre y sobre todo en la edad preadolescente y en la edad más de esto, pero con herramientas y con suficiente control y con suficiente compromiso por parte de la familia, por parte del colegio y por parte de buenos profesionales que sepan hacer una buena intervención, nuestros niños deben adaptarse a la sociedad de manera normalizada, teniendo los problemas que tiene cualquier adulto, pues que tiene que casarse, vivir, buscarse una vida, un trabajo o yo qué sé, o tener hijos, ¿no? Pero el intermedio para mí es aquellas generaciones que realmente tuvieron problemas porque entraron dentro de esta dinámica de la sociedad en la que había que tener un título sí o sí, en la que tenías que ser licenciado sí o sí, en la que la vida te tenía que ir estupendamente para poder comprarte un coche, un piso, no sé qué. Es decir, la vida es lo que es, ¿no? Y dentro de los contextos lo que tenemos que hacer es normalizarlo. Me ha ido. Jonathan, en el chat dice, piden que las actividades de control atencional conductual que has mencionado, ¿de dónde las pueden encontrar las familias?
A ver, como en todo en esta vida, casi todos estos programas son en idioma anglosajón, vienen de estudiar. El ejemplo que he puesto del programa Engage no es que sea un programa manualizado, no es que sea un librito que podamos trabajar, sino que es un programa que se ha investigado, se ha probado su eficacia en un entorno de investigación. Sí que es cierto que buceando un poco, pues se encuentra en algún artículo la relación de esas actividades y esas que os he puesto, por ejemplo, es un ejemplo de las actividades del programa Engage. Hay otros programas similares, como el programa Teams y alguno más, que básicamente lo que hacen es plantear actividades muy parecidas, ¿no? Actividades lúdicas, pero que buscan en el trasfondo pues, mejorar el control atencional, control inhibitorio, etcétera. Hay una relación de esos programas que ya digo que no son programas pautados, tampoco creo que de manera aislada bueno, vayan a generar un cambio significativo y tal, pero bueno, que puede ser interesante para recoger ideas las familias. Y eso en este artículo que os enseñaba antes, en esa revisión sobre el TDAH preescolar, hago una relación de esos programas. Así que podéis acudir ahí a la parte de tratamiento del TDAH preescolar porque aparecen enumerados 2 o 3 programas que, como digo, están en inglés, no son demasiado accesibles, pero que pueden dar alguna idea, ¿no? De todas maneras, pues, como veis, algunos ejercicios de los que hace el programa Engage son ejercicios o juegos de los de toda la vida, solamente que aquí tienen una intencionalidad terapéutica, ¿no? De mejora de todo eso. ¿Otra pregunta? ¿No? Muy bien, pues Jonathan, muy bien, encantados de haberte tenido esta tarde con nosotros, de haber compartido esta charla extraordinaria y nos emplazamos contigo y contigo especialmente para el posgrado, que tienes una intervención con nosotros en el posgrado. Eso es. Vamos